En este video tutorial vamos a aprender qué es el complemento predicativo y cuáles son los dos tipos fundamentales de complemento predicativo, el predicativo del sujeto y el predicativo del complemento directo, así como a localizarlos correctamente dentro de la oración. El complemento predicativo suele ser un sintagma que concuerda o bien con el sujeto o bien con el complemento directo. Y digo suele ser porque es lo habitual, pero nos vamos a encontrar con un tipo de complemento predicativo formado por un adverbio, con un sintagma adverbial, que la concordancia no se va a dar. Por eso que lo tengáis en cuenta. Bien, vamos en las tres oraciones que tenemos de ejemplo. Para comenzar, los niños durmieron aterrorizados, llevaba sucias las gafas y he encontrado mal el huerto. Vamos a ver los tres tipos fundamentales de predicativo. Si partimos de la primera oración, el análisis de la primera oración, partimos de su verbo, haríamos la prueba de la concordancia y nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar para que la oración sea gramatical tanto los niños como aterrorizados. Estamos en la primera prueba. Fijaos que el complemento predicativo del sujeto va a partir de la prueba del sujeto, de la prueba de la concordancia. En este caso no nos podemos confundir porque sabemos que el sujeto va a ser siempre un sintagma nominal. Por tanto, en este caso los niños será el sujeto, mientras que el resto será el predicado. Durmieron sería el núcleo verbo. Y en este caso aterrorizados es un sintagma adjetival, complemento predicativo del sujeto. Y fíjense que hemos hecho la prueba número 1, la prueba de la concordancia. En el segundo caso, en llevaba sucia las gafas, nos vamos a encontrar con un complemento predicativo del complemento directo, no del sujeto. Vamos a verlo. Partimos como siempre del verbo, en este caso es llevaba, hacemos la prueba de la concordancia, nos damos cuenta que no hay ningún sintagma que concuerde con el verbo, por tanto todo va a ser un sintagma verbal, predicado verbal, en este caso el núcleo verbo será llevaba y sujeto omitido él o ella. Hemos hecho la prueba número 1. Al hacer la prueba número 1, la prueba de la concordancia y ver que no hay ningún sintagma ni nominal ni adjetival que concuerde o que tengamos que modificar su concordancia con el verbo, desechamos tanto la posibilidad de que tengamos sujeto como la posibilidad de que tengamos complemento predicativo del sujeto. Ahora vamos a la prueba número 2, la prueba del complemento directo. Consiste en sustituir un sintagma nominal por el pronombre átono Lola, los, las. Pues en este caso las llevaba sucias. Fíjense que podemos sustituir las gafas por las. Y también fíjense que a la hora de hacer la sustitución no hemos tenido que sustituir también el adjetivo. Podemos perfectamente decir las llevaba sucias. Vemos en este caso que sucias es un sintagma adjetival que concuerda con gafas, con las gafas que sería el complemento directo, pero que no es necesaria su eliminación a la hora de hacer la prueba del complemento directo. Por eso nos damos cuenta que es un complemento diferente al complemento directo. Y por eso concluimos que nos encontramos ante un sintagma adjetival, en este caso complemento predicativo del complemento directo. Vemos que en este caso concuerda con el complemento directo. Si pusiéramos lleva sucia la cazadora, veis que tenemos que cambiar la concordancia de sucias y cazadora, porque concuerda y por tanto es el predicativo del complemento directo. Para terminar con estos ejemplos, en este caso vamos a centrarnos en este adverbio mal. He encontrado mal el huerto. Esta construcción es ambigua, permite dos interpretaciones y serían las dos correctas en un análisis sintáctico. Por una parte, podríamos considerar que mal se refiere únicamente al verbo, a que pues no he encontrado el huerto o me ha costado mucho encontrarlo, pues porque era muy difícil, no sabía dónde estaba, o bien que no he tenido ningún problema a la hora de encontrar el huerto y que el huerto es el que estaba mal. En esta segunda interpretación, en este segundo caso, es cuando mal sería un complemento predicativo, o lo consideraríamos como un complemento predicativo. Solamente en este caso. Entonces vemos que podríamos tener
un complemento predicativo del complemento directo que sería un sintagma adjetival. Fijaos que no concuerda. Mal es un sintagma adverbial, complemento predicativo, no concuerda. He encontrado mal los huertos. La construcción sería exactamente la misma. Vemos que el complemento directo está en plural y vemos que mal no concuerda. Por eso os he dicho en la definición inicial que el complemento predicativo suele concordar con el sujeto o con el directo, pero no siempre. Una diferencia que tenemos que tener clara es que los complementos predicativos van a aparecer siempre con verbos plenos semánticamente. Es la diferencia respecto al complemento, al atributo. El atributo es el complemento, es el núcleo del predicado nominal, porque el verbo copulativo ser, estar o parecer no tiene prácticamente significado, mientras que el predicativo es un complemento que en principio no va a necesitar el verbo, porque el verbo tiene significado pleno. Nos encontramos con algunos verbos que están a medio camino. La gramática los ha denominado verbos semicopulativos o semipredicativos. Entonces, en función de si lo consideramos semicopulativo, pues hablaremos por tanto de atributo y de predicado nominal, y si lo consideramos semipredicativo hablaríamos de predicado verbal y de complemento predicativo. El análisis es correcto en ambos casos siempre y cuando seamos coherentes, es decir, no mezclemos con un predicado verbal un atributo o con un predicado nominal un complemento predicativo. En este caso resultó. Las videoconferencias resultaron desastrosas. Estamos en la primera prueba, vemos que tenemos que modificar tanto la videoconferencia como el resto, por tanto la videoconferencia, que es el sintagma nominal, será el sujeto, esto será el sintagma verbal, predicado verbal, núcleo verbo, y desastrosa en este caso será un sintagma adjetival, complemento predicativo, en este caso del sujeto. Yo lo he considerado así porque en mi análisis pues lo he considerado semipredicativo. Diría que resultó es un verbo semipredicativo. Pero si lo consideraseis como un verbo semicopulativo, en lugar de predicado verbal deberíais analizarlo como predicado nominal y en lugar de predicativo, pues atributo. Otro de los errores o otra de las construcciones que puede llevaros a error es pensar que siempre el sintagma, el que haga la función de complemento predicativo, vaya a ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival. Ya hemos visto que hay algún caso en el que un adverbio puede desempeñar la función de un complemento predicativo. También vamos a ver en estas dos oraciones casos en los que son sintagmas preposicionales los que actúan como complemento predicativo. En mi hija trabaja de traductora en la ONU. Si analizamos la oración, partimos como siempre del verbo. Mi hija trabaja de traductora, el sujeto sería mis hijas trabajan, mi hija sería el sujeto y el resto sería el sintagma nominal sujeto, sintagma verbal, predicado verbal. Trabaja núcleo verbo. Y ahora, al ver que es un sintagma preposicional introducido por la preposición de, descartamos el sujeto, el directo, el indirecto, el complemento agente y nos centraríamos en el complemento circunstancial, en el complemento. Pero fijaos, eso es porque no hemos hecho la prueba de la concordancia correctamente. Mis hijas trabajan de traductoras. Si yo modifico el número del sujeto, veo que a pesar de que esto es un sintagma preposicional, tengo que modificar también el número. Por tanto, veo que concuerda. Y en este caso nos encontraríamos ante un sintagma preposicional complemento predicativo del sujeto. Lo mismo nos sucede en la construcción contigua. El verbo en este caso es trabaja, igual que en la primera, y en lugar de tener un de tenemos un como. El como os he puesto que tenéis que sería es un adverbio con valor preposicional. Si vais al diccionario de la RAE veréis que como está contemplado también como una preposición.
y veríamos que concuerda de la misma manera que en la oración contigua. Mis hijas trabajan como traductoras. Yo veo que mi hija sería el sujeto, el resto es el predicado, y que como traductora va a seguir siendo un sintagma. En este caso podríamos poner preposicional, por el hecho de que sea un adverbio con valor preposicional, complemento predicativo del sujeto.